Levántate de la cama, enciende tu ordenador y ponte en modo serio. Atleta híbrido, opositor o deportista de campo. Hoy te traigo en primicia lo que el 90% de los atletas no sabe. Hoy te vengo a hablar de las zonas de entrenamiento, para que de una vez por todas puedas darle sentido a tu semana. Así que empezamos. Mirad, todavía recuerdo en mi época sub-16, cuando hacía carreras de medio fondo, hacía 1500, y todos los lunes mi entrenador me mandaba a rodar 10, 12 kilómetros, dependiendo del momento de la temporada, y él me decía, empieza en zona 1, esta que tenemos por aquí, sigue en zona 2 y terminas fuertecito, terminas en zona 3. Bueno, pues yo era bastante melón, y sigo siéndolo, y salía a piñón desde siempre. Y ya está, y hasta que me muriese. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que no cumplía con lo que me decía mi entrenador y acababa reventado. Para el día siguiente era un desastre fatal. Así que precisamente os vengo a ahorrar ese problema explicando el modelo trifásico de zonas de entrenamiento de Skinner. Como vemos aquí tiene una zona 1, una zona 2, una zona 3. La zona 1 está relacionado con ir a un ritmo suave, lo que podríamos decir como nuestro ritmo de maratón o incluso de ultra trail, dependiendo del nivel que tengamos. Quiero decir con esto, si yo corro un maratón en 2 horas y media o en 2 horas 35, es decir, que ya soy un buen atleta, posiblemente estaré en otro lado que si corro el maratón en 4 horas. Si corro el maratón en 4 horas, sigo estando en zona 1, pero tengo otro nivel, estaría más por el principio de la tabla que por este lado. Igualmente en zona 2, que sería el ritmo de medio maratón o de 10 kilómetros, que podría ser un ritmo en el que me movería en una media maratón o en una carrera de 10 kilómetros, dependiendo de tu nivel. Yo ahora mismo estoy bastante mal de fondo, entonces posiblemente sería una carrera de incluso de 10 kilómetros, no, a lo mejor con 6 o 7 ya tengo bastante. Hablo aquí a opositores, al atleta híbrido, a incluso deportistas de campo con cierto nivel, y la zona 3, que sería la que llamaríamos la alta intensidad. Entonces, todo esto dibuja una gráfica que es por donde irían nuestros niveles de lactato. El lactato que lo medimos con una prueba en la que nos pinchan el dedo anular, si no me equivoco. Sí, el dedo anular. Y a partir de ahí nos miden la cantidad de ácido láctico que tenemos en sangre, de lactato que tenemos en sangre. La curva iría por aquí abajo, se mantiene muy estable en la zona 1, es decir, estamos segregando poco ácido láctico, estamos segregando poco lactato, entonces va muy plano en zona 1 y de repente, ¡pum!, hay una pequeña subida. Esto es lo que conocemos como umbral VT1 o umbral aeróbico desde el punto de vista de la terminología más tradicional. Ya tengo un vídeo hablando sobre lo aeróbico y lo anaeróbico, os recomiendo que le echéis un vistazo. Pues esto sería el VT1, el umbral VT1. Es la primera subida significativa que tenemos de lactato. Estaríamos hablando en 2,5 milimoles. Toda la zona 1 se mueve entre 0,5 y 2,5 milimoles por debajo del 70% de nuestro V2+. El V2+, que lo calcularíamos con una prueba en laboratorio o con un test de campo, que ahora hablaré al final del vídeo. Pero sí, ahí tendríamos el VT1, donde alcanzamos nuestra primera subida significativa de lactato. Lo que estaría como en 2,5 y entre el 55 al 80%, el 80% de nuestra frecuencia máxima. Esto es un poco relativo, depende de la genética, depende de la temperatura, depende de tu peso corporal, depende de... No es lo más exacto del todo para medir la intensidad de la frecuencia cardíaca, pero bueno, es un dato más que todo el mundo conoce y lo dejo por aquí. En esa primera subida significativa tendríamos el umbral, el VT1. Entramos en la zona 2, como digo, nuestro ritmo de 10K o de media maratón.
ya nos movemos entre el 80 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, entre 2,6 y 7,3 milimoles. Estoy en esa zona 2, que sería comprendido en la mitad entre el VT1 y el VT2. Y en el momento en el que paso de esa zona 2 a zona 3 es cuando os he dicho que en el VT1 es la primera subida medianamente significativa de nuestros niveles de lactato en sangre. Vale, pues en el VT2 tenemos una subida importante. Esta gráfica quizás no la he pintado del todo muy bien, tendría que ser un poco, la línea tendría que ir un poquito más por aquí, que se notase más la subida, y ahí estaríamos en el VT2. Después de todo esto, entraríamos en la zona de alta intensidad. Aquí es donde se moverían las carreras de medio fondo. Tendríamos el 1500, tendríamos el 800 y de ahí para arriba. En este punto que os pongo es donde estaríamos con que sería nuestro V2+, que es lo que os he dicho, que lo podemos calcular con una prueba en laboratorio, en una cinta en la que progresivamente nos van midiendo, nos ponen una máscara de gases y la que progresivamente vamos aumentando la intensidad, generalmente 1 km por hora cada X tiempo. También podemos hacer un test para calcular nuestro V2 o nuestra velocidad aeróbica máxima, la VAM, que es con el test de los 5 minutos. Es decir, si yo en 5 minutos hago 1500 metros, por ejemplo, que ya sería un atleta con cierto bagaje, ya estaría bastante bien, ya estaríamos hablando algo más de un opositor a policía, sería más bien opositores a bomberos, ya pueden moverse, que estén bien entrenados, ya pueden moverse en esas marcas, en un 5 minutos en 1500, sería a un ritmo de 3 minutos 20 el kilómetro, y podríamos decir que 3 minutos 20 el kilómetro sería la velocidad en la que nos alcanzamos la velocidad aeróbica, nuestra velocidad aeróbica máxima. A partir de aquí ya podemos calcular cuáles son, en base a nuestros porcentajes, es decir, si yo quiero calcular el 70%, menos del 70% de mi velocidad aeróbica máxima, ¿cuál es menos del 70% de 3 minutos 20 el kilómetro? Pues ahí tendríamos distintas subzonas. Dentro de la zona 1 tendríamos distintas subzonas, al igual que la zona 2. Yo calculo el 80 al 90%, perdón, del 70 al 85% de ese ritmo de 3.20 que he hecho 1500 metros en 5 minutos, en el test de 5 minutos de la VAN. Y ahí ya sé cuál es mi zona 2 y ya sé cuál es mi zona 3. De ahí para arriba, aquí ya tendríamos todos los entrenamientos de HIIT, del clásico 4x4 minutos, sería una buena manera de mejorar nuestra velocidad aeróbica máxima. Las series cortas que conocemos para atletas de 800, 1500 y para opositores que estén preparando el 1000 o el 1500, 4x400 metros, pues todo esto se movería por aquí y sería a lo que llamamos como ir a zona 3, a un ritmo fuerte. He explicado acerca del VT2, este puntito que tenemos aquí, que es cuando os he dicho que tendría que ir un poquito más por acá, la línea se tendría que ser un poco más vertical, que es cuando empezamos a ver cambios significativos de verdad en el lactato en sangre. Es decir, si aquí estoy en 7,3 milimoles de ácido láctico, pues de repente me pondría en 9 o 9,5. ¿Me seguís, no? También se puede llamar máximo estado estable de... No sé exactamente cuáles son las iniciales, vale, pero sí, máximo estado estable de lactato. Es decir, que a partir de eso se dispara. Tenemos unos procesos de segregación de lactato porque estamos yendo a un ritmo superior al que podemos usar ciertos sustratos energéticos más oxidativos. Y a partir de ahí, pues, utilizamos sustratos más glucolíticos. Entonces, nuestro ácido láctico, nuestro lactato se dispara. Y ahí es donde pasaríamos ese punto del máximo estado estable de lactato. Así que esto ha sido todo. No me dejo nada en el tintero.
Evidentemente, en función a vuestro nivel, en zona 1 tendríais más subzonas, en zona 2 tendríais más subzonas y en zona 3 tendríais más subzonas. Cuanto más bajito sea vuestro nivel, posiblemente tengáis gente que no ha entrenado en su vida, que son personas mayores, conocen dos cosas. Conocen ir a un ritmo suave y ir a un ritmo fuerte. No conocen más que eso. Eliud Kipchoge, que se casca un maratón en menos de 2 horas, pues en zona 1 aquí tiene 20.000 zonas más. En zona 2 aquí tiene otras 30.000. Y en zona 3, pues yo qué sé. Entonces, esto es la base para que podáis comprender y programar vuestro entrenamiento. En función a la distancia que queráis recorrer en un test, tendréis que moveros más por un lado o por otro. De eso hablaré en un próximo vídeo que voy a hacer, así que estaros bien atentos al canal porque se vienen muchas cosas y a ver si somos capaces de dispararlos para arriba. Un abrazo bien grande y nos vemos en el siguiente vídeo.